Al inicio de 1944, la ofensiva del Pacífico Central de la Marina de los Estados Unidos iba relativamente bien. El almirante Spruance había liderado la Fuerza de Tarea 58 y sus fuerzas adjuntas en las invasiones de Tarawa y Macon, y luego hacia las Islas Marshall. Para finales de enero de 1944, la pregunta en la mente de los altos mandos de la Marina de los Estados Unidos era ¿a dónde vamos después? Spruance sugirió Eniwetok, la más occidental de las Islas Marshall más grandes, a un par de cientos de millas, al oeste del posteriormente famoso atolón Bikini, pero esta idea traía una advertencia. Extenderse hasta este punto al oeste llevaría a las fuerzas estadounidenses al alcance de la misteriosa base fortaleza japonesa de Truk, por lo que primero tendría que lidiarse con eso. Truk había sido el foco de los planificadores estadounidenses por un tiempo considerable. No se sabía mucho sobre ello. Era una de las islas que los japoneses habían ocupado en la Primera Guerra Mundial, y al igual que los propios Marshalls, desde entonces la Marina japonesa realmente no había estado muy interesada en permitir la entrada a visitantes. Lo que se sabía de ella es que era la base naval japonesa más grande fuera de las islas principales, incluso más importante que Rabaul, y servía como conducto para los aviones que se dirigían a las bases de primera línea, y se sabía que grandes partes de la Marina japonesa también pasaban tiempo allí esperando su próxima asignación. Basándose en la experiencia en las operaciones de desembarco mencionadas anteriormente, así como en otras más al sur en las campañas de Guadalcanal e Islas Salomón, se suponía que el camión debía estar increíblemente fuertemente fortificado y capaz de despachar fuerzas significativas para amenazar a cualquier flota de Estados Unidos que estuviera operando en las cercanías. Esencialmente era una versión japonesa de lo que Pearl Harbor se había convertido en los últimos años. Hasta hace muy poco, también había estado completamente fuera del alcance de los aviones de reconocimiento de Estados Unidos, y una vez más, los recientes desembarcos habían demostrado que la información de reconocimiento basada en submarinos era de uso relativamente limitado si las fortificaciones estaban bien camufladas y los japoneses eran muy buenos camuflando cosas. Y era cierto, Truk era una base muy grande. Tenía anclajes muy grandes y numerosas instalaciones portuarias que le permitían soportar una flota entera y envíos regulares de carga hacia y desde Japón. También había una base de hidroaviones y varios aeródromos. Sin embargo, contrario a las estimaciones de inteligencia, la base nunca había sido especialmente fuertemente fortificada. Esto fue una combinación de la suposición de que la enorme flota de buques de guerra y cientos de aviones que la base podía soportar deberían ser más que suficiente defensa si algo se atrevía a acercarse demasiado, y el hecho de que Truk estaba a más de 1000 millas de lo que los japoneses habían planeado ser sus líneas del frente. Para principios de 1944, las líneas del frente se habían acercado considerablemente, por lo que hubo un programa de emergencia para fortificar la base y expandir las instalaciones existentes, pero ese esfuerzo solo había comenzado realmente en los meses previos. Independientemente de si había o no defensas allí, sin embargo, Spruance tenía absolutamente razón en preocuparse por el golpe ofensivo de la isla. Aunque no había buques de guerra navegando y la Marina de los Estados Unidos se acercaba, todavía estaba el problema de cientos de aviones que podrían causar problemas a una flota de invasión estacionaria frente a Eniwetok, ya que los portaaviones, acorazados y cruceros pesados presentes en la laguna durante gran parte de 1942 y 1943 se habían trasladado en su mayoría a otros lugares. Primero tendría que neutralizarse absolutamente Truk. Para averiguar a qué podrían enfrentarse, la Marina de los Estados Unidos envió un par de Liberators del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Estos bombarderos, convertidos para reconocimiento, llegaron puntualmente sobre el camión el 4 de febrero de 1944. Esto reveló media docena de grandes cruceros, 2 portaaviones y el gigantesco acorazado Musashi todavía allí. Justo hace un mes, Yamato también había estado presente, pero fue torpedeada a finales de 1943 por el United States Ship's Gate y estaba de vuelta en Japón para reparaciones. Los japoneses reconocieron las señales de lo que estaba por venir y en cuestión de días, los elementos principales restantes de la marina japonesa habían zarpado hacia otros puertos.
Aunque esto negaría a la Marina de los Estados Unidos algunos objetivos jugosos, estos vuelos de reconocimiento tuvieron un beneficio secundario inesperado. Creyendo que los vuelos de reconocimiento indicaban un ataque inminente de Estados Unidos, todas las aeronaves japonesas fueron puestas en alerta máxima. Pasó una semana sin ataque. Permanecieron en alerta. Otra semana había terminado. Casi completamente agotados, después de casi una quincena en alerta máxima junto a sus aviones las 24 horas del día, los pilotos japoneses finalmente tuvieron un descanso. Llegaron oportunamente los estadounidenses. Los dos elementos principales del poder de ataque de la Quinta Flota de los Estados Unidos eran el Grupo de Tarea 50.9 bajo el vicealmirante Lee, que contenía todos y cada uno de los acorazados rápidos operativos que entonces sondeaban las estrellas y barras, siendo estos el United States Ship Iowa, New Jersey, Massachusetts, Alabama, Dakota del Sur y Carolina del Norte. Hasta el comienzo del mes también habían contado con Washington e Indiana en su fuerza, pero los dos habían colisionado y estaban fuera para reparaciones. Missouri y Wisconsin aún estaban siendo equipados y no habían entrado en servicio. El otro elemento era el Grupo de Tarea 58. Esto se dividió en 4 subgrupos. La Fuerza de Tarea 58.4 con los portaaviones Saratoga, Princeton y Langley se había quedado atrás, ya que su papel era apoyar la invasión de Eniwetok, que debía comenzar sus preliminares, al mismo tiempo que el ataque a Truk se puso en marcha, con la invasión principal comenzando justo después de que los ataques habían terminado. Los otros 3 subgrupos, las fuerzas de tarea 58.1, .2 y .3, tenían 5 portaaviones de flota y 4 portaaviones ligeros, en su lista el United States Ship Essex de la clase Essex, Yorktown, Intrepid y Bunker Hill, el sólido United States Ship Enterprise de la clase Yorktown, el último de su clase en este punto, y el United States Ship Belleau Wood, Cabot, Monterey y Calpins de la clase Independence. Entre ellos, llevaban 589 aviones, incluyendo 16 aviones especialmente adaptados, una mezcla de F-6F Hellcats y F-4U Corsairs, que estaban configurados explícitamente para combates nocturnos. El Enterprise también llevaba algunos Avengers diseñados para ataques nocturnos. Más detalles después. El almirante Spruance, notando la importancia de la operación, había trasladado su bandera del crucero United States Ship Indianapolis al acorazado United States Ship New Jersey, ya que Indianapolis se quedaba en Eniwetok. Dejó los portaaviones bajo el mando directo del contraalmirante Mark Mitchell. Esta enorme fuerza de ataque, que incluía más de 3 docenas de cruceros y destructores, así como las unidades capitales mencionadas anteriormente, pasaría poco más de 4 días navegando hacia el oeste hasta su punto de lanzamiento previsto a escasas 90 millas náuticas al noreste de Truk, llegando a la estación en la noche del 16 de febrero, listos para un lanzamiento que comenzaría en la penumbra preamanecer de la mañana del 17. Ahora, una rápida nota antes de continuar. Cuando miras los relatos del ataque a Truk, a veces verás fechas confusas mencionadas. Algunas cuentas dirán que los ataques tuvieron lugar durante el 16 y 17 de febrero, otras dirán que los ataques tuvieron lugar durante el 17 y 18 de febrero. Esto es esencialmente gracias a problemas de registro, porque los Estados Unidos, hasta e incluyendo Hawái, Midway y obviamente Pearl Harbor en Hawái, están todos al este de la línea internacional de fecha, mientras que las Islas Marshall y Truk están al oeste de la línea internacional de fecha. Por lo tanto, esencialmente depende de si estás mirando los registros oficialmente guardados o, ya sabes, cuando los ataques estaban ocurriendo físicamente, pero como fue registrado por los cronistas estadounidenses en el este de la línea internacional de fecha, o según la hora local, cuando los ataques estaban ocurriendo para las personas que realmente estaban allí. En cualquier caso, desconocido para las fuerzas estadounidenses en ese momento, la cuenta ya se había abierto en realidad. El submarino United States Ship Skate, que todavía merodeaba las aguas alrededor de Truk después de solo lograr dañar a Yamato, había logrado encontrar al crucero ligero Agano, que había estado saliendo de Truk el 16. Anteriormente había sido golpeada por un torpedo de un Avenger mientras estaba anclada en Rabaul y luego por otro torpedo del United States Ship Scamp mientras estaba en camino a Truk para reparaciones del primer golpe de torpedo.
finalmente reparada lo suficiente para regresar a Japón, estaba en camino cuando otro par de torpedos, esta vez obviamente del Skate, se estrellaron contra ella, dejándola mortalmente herida. El destructor de escolta Oite comenzó a rescatar a los sobrevivientes antes de que Agano se hundiera en las primeras horas del 17. Aunque se hundió a más de 150 millas de distancia del propio camión, técnicamente se podría describir a Agano como la primera víctima de la operación. Pero volvamos a los portaaviones. 90 minutos antes del amanecer, 5 de los portaaviones comenzaron a lanzar Hellcats. Una vez que todos estuvieron en el aire, estos elementos de escuadrón se combinaron en un grupo de 72 aviones que corrieron principalmente a bajo nivel. Con solo 90 millas náuticas por cubrir, llegarían sobre el camión justo cuando amanecía. Los cazas de Bunker Hill proporcionaban cobertura superior y elementos de exploración, mientras que los aviones de Enterprise y Georgetown eran el principal grupo de ataque de baja altitud. Intrepid y Essex habían proporcionado Hellcats que venían un poco más atrás, aún a una altura intermedia, para respaldar a cualquiera de los grupos de baja o alta altura que pudiera necesitar asistencia. Pero hubo muy poca resistencia japonesa al principio. Las instalaciones de radar japonesas tenían capacidades similares a las estaciones de la cadena de hogares de la Batalla de Gran Bretaña. Esto incluía la incapacidad para detectar atacantes de baja altitud, lo que significaba que la alerta solo había salido realmente cuando habían detectado los aviones de mayor altitud de Intrepid, que estaban un poco más atrás en comparación con la formación de ataque de carrera a baja altitud, y esto permitió que los aviones estadounidenses se acercaran prácticamente encima de camión antes de que sonara la sirena. Esto se agravó por el hecho de que los agotados pilotos japoneses mencionados anteriormente estaban de permiso, lo que resultó estar en una pequeña isla separada en la cadena, y esto significaba que cuando sonó la alarma todos tuvieron que correr a lo largo de una larga calzada hasta el aeródromo principal antes de que pudieran siquiera empezar a pensar en abordar sus aviones y despegar. De los cientos de aviones japoneses de todos los tipos presentes en camión, solo unas pocas docenas pudieron despegar justo minutos antes de que llegara el ataque estadounidense. Luchando por ganar altitud y en gran desventaja numérica, aún harían lo mejor que pudieran. Los cazas estadounidenses rápidamente se dirigieron a atacar aeródromos y otros objetivos terrestres, mientras los aviones japoneses, al ver esto, los persiguieron de inmediato. Pero había dos factores bastante grandes trabajando en contra de los defensores. Gracias al programa estadounidense de rotación de pilotos experimentados para enseñar a otros, aunque muchos pilotos ese día eran novatos, recibieron una brutal educación en combate aéreo por algunos de los mejores pilotos de cazas que la Marina de Estados Unidos tenía para ofrecer. Y así detectaron a los cazas japoneses y se volvieron para enfrentarlos en lugar de simplemente ser emboscados. Mientras se desarrollaba esa batalla, una relativamente igualada en términos de números totales, los grupos de Hellcats de alta y media altitud se unieron, y de repente la pelea se volvió extremadamente desigual, con más del doble de Hellcats que de cazas japoneses y llegando desde todas las altitudes. Más aviones japoneses luchaban por elevarse al cielo. Había 5 aeródromos con varias pistas de aterrizaje. Pero un buen número de estos aviones fueron derribados mientras comenzaban a abrirse camino hacia el cielo. Otros agotaron sus reservas inmediatas de combustible y municiones. En la primera parte de la batalla aérea intentaban aterrizar y muchos de estos fueron golpeados, ya sea en su camino hacia abajo o mientras rodaban habiendo aterrizado con éxito. Pronto los aeródromos estaban llenos de los restos ardientes de todo tipo de aviones de la Marina y el ejército japonés, y los Hellcats se estaban dispersando para buscar otros objetivos, que incluían una serie de barcos japoneses en o cerca de la laguna, que aparentemente estaban en varias etapas de huida. Pero unos meros 72 Hellcats estaban lejos de ser el final. Mitchell había decidido probar una nueva táctica que recordaba un poco a las tácticas que el propio Kido Batai había utilizado, pero elevada a 11. En la primera parte de la guerra, los portaaviones de la Marina de los Estados Unidos habrían lanzado todo su complemento de aviones y luego lo habrían enviado como un solo grupo. Esto era lento, ineficiente y consumía mucho combustible en los primeros aviones lanzados, que debían dar vueltas esperando a los demás.
La Marina japonesa, por otro lado, lanzó elementos de cada grupo aéreo de los portaaviones, lo que proporcionó un paquete de ataque colectivo más grande y luego siguió con más oleadas, con cada portaaviones alternando su contribución entre bombarderos de torpedos, bombarderos en picado y cazas. Esto permitió enviar varias oleadas de ataque equilibradas a la batalla de manera relativamente rápida. La Marina estadounidense había empezado a adaptar este método para sus propios portaaviones. Un gran contingente de cazas disparaba a todo lo que se movía y también a cosas inmóviles que explotaban bien al ser impactadas. Había sido lanzado de tal manera. Pero con tantos aviones y tantas cubiertas de vuelo disponibles para él, Mitchell había decidido que una vez que su primer gran ataque hubiera establecido la superioridad aérea, en lugar de enviar oleadas escalonadas de ataque, simplemente iba a seguir golpeando a los japoneses durante prácticamente el resto del día. Con ese fin, apenas 30 minutos después de que los cazas se habían ido, e incluso mientras aún estaban en ruta, un lote de Avengers cargando bombas incendiarias y otras adecuadas para hacer un desastre en los aeródromos había despegado. Y con los cazas japoneses derribados o enredados con los Hellcats, ahora atravesaron directamente la moribunda pelea aérea y añadieron aún más fuego a la creciente conflagración que anteriormente había sido uno de los complejos de bases aéreas japonesas más poderosos en el suroeste del Pacífico. Y no se detuvo ahí. La flota y los portaaviones ligeros ahora comenzaron a lanzar oleada tras oleada de aviones, con cada lanzamiento mixto enviando casi 2 docenas de bombarderos en picado y alrededor de la mitad de bombarderos de torpedos y un número similar de cazas al cielo. Con tantos cascos disponibles, cada oleada de ataque, que sumaba alrededor de 40 aviones, podía ser lanzada usando solo algunas de las cubiertas de vuelo del portaaviones, lo que permitía a los otros portaaviones calentar el próximo conjunto de lanzamientos para despegar minutos después, o, eventualmente, a medida que avanzaba el día, comenzar a recuperar algunos de los primeros aviones que habían lanzado cuando regresaban. Ahora se enviaban bombas y torpedos en serio a los barcos e instalaciones de aeródromos japoneses más resistentes. La única excepción eran los enormes tanques de combustible para aviación y barcos. Estos estaban reservados para la última ola de atacantes, principalmente con el argumento de que si prendes fuego a varios miles de toneladas de combustible de petróleo tan temprano, probablemente ardería con tal vigor que el humo dificultaría considerablemente el trabajo de los pilotos subsiguientes para alcanzar otros objetivos. De este modo, la mayoría de los ataques diurnos buscaban crear cráteres en las pistas con bombas pesadas para negar su uso posterior al enemigo y, por supuesto, hundir la mayor cantidad de barcos posible. Pronto comenzaron a caer los barcos japoneses. El crucero Naka había sido avistado fuera de la laguna en un curso hacia casa. Fue atacada repetidamente antes de que un golpe de torpedo junto con un impacto directo de una gran bomba la partiera en dos y se hundiera bastante rápido. El teniente Bridges, pilotando un Avenger del Torpedo Squadron 6 del Intrepid, realizó un ataque de torpedo perfecto según el libro de texto sobre un objetivo grande. Desafortunadamente para él, resultó ser el Aikoku Maru de 10.000 toneladas repleto de municiones. El barco recibió un golpe y casi al instante desapareció en una explosión apocalíptica. Cuando se disipó el humo, los restos rotos del barco estaban desapareciendo rápidamente bajo las olas, pero el Avenger también había desaparecido sin dejar rastro. En otro lugar, los destructores japoneses estaban cayendo como moscas. Fumizuki sufrió daños fatales y se hundiría debido a las fugas en las siguientes 24 horas. Takekase fue torpedeado y hundido de inmediato. Matsukase y Shigure fueron ambos golpeados y gravemente dañados en diversos grados, y más de una docena de barcos mercantes de diversas descripciones también fueron enviados al fondo. Ahora siguió el elemento más controvertido de todo el enfrentamiento. El crucero Katori, el crucero mercante armado Akagi Maru, el arrastrero armado Shonan Maru no. 15 y los destructores Maikase y Noaki estaban en camino a Japón, habiendo dejado el camión poco antes de que comenzaran los ataques. Fueron avistados por aviones estadounidenses entrantes y Mitchell dirigió una de las muchas oleadas de ataque para ir tras ellos. Sin embargo, Spruance también recibió esta información y ordenó al acorazado Iowa, a los cruceros Minneapolis y New Orleans y a 4 destructores que se dirigieran a interceptar también.
Luego, desde el puente de bandera del United States Ship New Jersey, ordenó a su barco unirse a la persecución, además. Comparado con su habitual yo calculado, este fue un movimiento algo atípico. La aeronave debería destruir fácilmente la fuerza japonesa, y si no lo lograban, había más oleadas de ataque listas para intentarlo de nuevo. Pero quizás Spruance simplemente estaba aburrido o frustrado de ser mayormente un espectador de otra victoria que supuestamente estaba comandando. O quizás simplemente no quería que Mitchell se llevara todas las bajas, ya que los dos no se llevaban muy bien en esta etapa. O quizás, como oficial de acorazados y cruceros antes de la guerra, simplemente quería poner a trabajar los grandes cañones para variar. De cualquier manera, los aviones eran más veloces y arribaron antes. Maekase fue dañado por un golpe cercano, Katori fue golpeado en la popa por bombas y Akagimaru también fue gravemente golpeado. A medida que el grupo de superficie se acercaba, un solitario avión japonés intentó bombardear Iowa pero falló, y un piloto de Enterprise que estaba orbitando cerca notó el humo de la formación japonesa dañada, la primera ola de ataque se había ido e invitó a todas las demás aeronaves cercanas por radio a acabar con ellos, solo para que casi inmediatamente su mensaje fuera contrarrestado por Mitchell. La fuerza de Spruance había alcanzado el rango de disparo, y ninguno de los almirantes quería que surgiera ninguna confusión sobre quién iba a acabar con estos barcos, y también evitando el fuego amigo. Pronto, granizadas de proyectiles de 16, 8 y 5 pulgadas caían alrededor de la formación japonesa, que luchó con determinación a pesar de que estaban completamente superados en número. Katori finalmente se volcó y se hundió con enormes agujeros de proyectil visibles en su casco, yendo hacia abajo con sus cañones aún disparando. Como era de esperar, Maekase perdió una pelea con prácticamente cada una de las armas de fuego rápido de la flota estadounidense que se pudo utilizar, pero logró lanzar sus torpedos en el último minuto, también hundiéndose con su cañón de popa, aún disparando al New Jersey. Una aeronave estadounidense en órbita detectó el lanzamiento del torpedo, y New Jersey y Iowa lograron maniobrar para evitar ser golpeados. Mientras las armas submarinas pasaban, Spruance comentó, eso habría sido embarazoso. El único superviviente del encuentro fue el Noaki, que había decidido que la discreción era definitivamente la mejor parte del valor y se largó rápidamente mientras todos los demás estaban ocupados, esquivando y tejiendo bajo una cortina de agua y astillas de los cañones de Iowa y Nueva Jersey, logró escapar con el único daño siendo las astillas de los casi impactos. El codificador de este pequeño encuentro fue el cazasubmarinos de 450 toneladas CH-24, que fue avistado al ponerse el sol. Se envió al destructor United States Ship Burns para investigar, y al acercarse, el diminuto CH-24 abrió fuego contra el destructor mucho más grande con su único cañón de cubierta, un pequeño modelo de 3 pulgadas. Como era de esperar, fue hundido casi inmediatamente por la batería principal, mucho superior de Burns. Sin duda, todo el asunto podría haber concluido mucho más rápido y con significativamente menos riesgo por aviones, pero esta también sería la única vez que esos dos acorazados estadounidenses realmente llegaron a disparar sus armas con ira a un importante buque de guerra enemigo. Y así concluyeron la noche, terminando un amplio círculo de camión con sus banderas de batalla más grandes volando, lo cual fue una jugada de poder si alguna vez has visto una. Cayó la oscuridad, y ahora la Marina Imperial japonesa tomaría una pequeña medida de venganza. Un grupo de bombarderos de torpedos, Kate sobrevivientes, rodeaba la flota de Estados Unidos, manteniéndose fuera del alcance de los cañones antiaéreos. Justo antes de la medianoche, se avistó un avión solitario dirigiéndose hacia los portaaviones estadounidenses. Se concluyó que este avión, al igual que algunos Avengers de los Estados Unidos, posiblemente tenía algún tipo de radar debido a su enfoque. En cualquier caso, se ordenó a un Hellcat equipado con radar que interceptara, pero el avión enemigo voló tan bajo que el caza no pudo obtener un retorno decente en su alcance entre todo el desorden del mar, y las condiciones visuales eran tales esa noche que también resultó imposible detectar al bombardero a simple vista. Luego, a solo 4 millas del portaaviones más cercano, el avión japonés desapareció completamente de los radares, pero sin un gran chapoteo, lo que indica que podría haber caído al mar. En este último momento, los barcos estadounidenses tuvieron que concluir lo peor y hacer maniobras evasivas, pero ya era demasiado tarde.
el portaaviones United States Ship Intrepid fue sacudido repentinamente por un impacto de torpedo en su costado de estribor en la popa, atascando los timones. Al amanecer tendría que regresar bajo escolta a Eniwetok después de que se arreglara su dirección, pero aún no había terminado. El Enterprise llevaba una docena de Avengers equipados con radar Torpedo Squadron, 10 previamente mencionados. Estos fueron enviados en las primeras horas de la mañana y lograrían más de una docena de impactos directos en barcos enemigos que habían supuesto que estaban relativamente a salvo de ataques precisos en las horas de oscuridad. Al día siguiente, con el amanecer, se dirigieron más ataques convencionales para acabar con los barcos dañados y eliminar cualquier barco que se hubiera perdido, así como para aumentar aún más la destrucción presente en los aeródromos. Justo después del amanecer, el destructor Oite, que volvía a Truk con los supervivientes de Lagano, fue avistado y torpedeado a pesar de sus mejores esfuerzos en su aproximación, hundiéndose con la pérdida de la mayoría de su propia tripulación y los más de 500 supervivientes de Lagano que estaban bajo cubierta. Sin embargo, al mediodía del segundo día, estaba bastante claro que en realidad no quedaba mucho de valor en Truk que no estuviera ya en llamas o hundiéndose, por lo que la formación estadounidense se desvió y se dirigió de regreso para apoyar aún más los desembarcos en Eniwetok. A su paso dejaron los restos de 3 cruceros, 4 destructores, 4 buques de guerra más pequeños, 3 cruceros mercantes armados, 20 transportes de diversas descripciones, 2 buques nodriza de submarinos y 5 petroleros, con casi una docena de otros barcos dañados en mayor o menor medida. Alrededor de 17.000 toneladas de precioso combustible, una mezcla de petróleo de barco y combustible de aviación, se estaba quemando alegremente, y alrededor de 2/3 de todas las aeronaves presentes en la isla al principio habían sido derribadas o destruidas en el suelo, junto con la mayoría de los suministros que se habían almacenado allí. Truk estaba esencialmente muerto en cuanto a ser una base naval importante se refiere, y aunque seguiría en uso como base aérea en los meses siguientes, su amenaza se redujo lo suficiente para que los Estados Unidos, después de algunos ataques de seguimiento más adelante en el año, decidieran simplemente eludirlo, ya que simplemente no valía la pena el costo en tropas para tomarlo. Las pérdidas de los Estados Unidos ascendieron al daño a Intrepid mencionado hace un minuto y 25 aeronaves perdidas con 40 marineros y aviadores también desaparecidos. Una docena de ellos se habían perdido en el ataque a Intrepid y el resto había caído con sus aviones, aunque esa cuenta particular podría haber sido mucho más alta si los submarinos estadounidenses que esperaban en la costa no hubieran recogido a varios tripulantes de aviones que habían caído al agua y en el último día de la operación, sin una oposición aérea particular de la que hablar, un hidroavión Kingfisher incluso había aterrizado dentro de la misma laguna de Truk para recoger al piloto de un Hellcat del United States Ship Essex, que había sido alcanzado por fuego antiaéreo y obligado a caer inmediatamente. En alta mar, se informó a Spruance de su promoción a un puesto de 4 estrellas, y después de reabastecerse, llevaría a algunos de los acorazados de vuelta para ayudar en los desembarcos de Eniwetok, que apenas estaban comenzando, mientras al mismo tiempo ordenaba a Mitchell que se dirigiera al oeste, lo más profundo en territorio controlado por los japoneses, que la Marina de los Estados Unidos había ido con intención. Saipan, Tinian y Guam acababan de ser añadidos a la lista de ataques, y los pilotos de los portaaviones tendrían 3 días de descanso mientras estaban en tránsito antes de que fuera hora de volver a la acción. Eso es todo para este video. Gracias por ver. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, déjanos saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas de dique seco.